Ahora sí. Bien, buenas noches a todos y a todas. Estamos pues hoy acá en una nueva conferencia organizada por la Unión Panameña de Rugby. En esta ocasión tenemos al prestigioso presidente de la UPR, Manuel Valdivia, quien nos va a hablar un poco sobre lo que es la historia del rugby en Panamá. Es importante saber de dónde se originó todo esto del rugby, ya que es un deporte muy poco común, principalmente en los países de América Latina. Y bueno, si ahora es poco común y no mucha gente lo juega, hace unos 10 años atrás aún era mucho peor. Entonces, lo de hoy va a ser un tipo conversatorio, así que ustedes pueden hacer cualquier pregunta, pueden interrumpirnos en cualquier momento si quieren saber de algo en específico y para pues hablarles un poco más sobre esos detallitos. Es algo más como que compartamos ideas y si tienen alguna duda, quieren preguntar sobre algo en cualquier momento, lo pueden hacer. Así que sin más, vamos a iniciar con la presentación. Manuel, tenemos entonces más o menos una hora para culminar. Adelante. Bien, bien. Buenas noches, chicos. Espero que estén bien esta noche de toque de queda, que ya empezó y dice que la van a extender más, pero vamos a ver. Aquí estamos, la historia del rugby en Panamá. Me ha tocado a mí por ser uno de los más viejos en esto del rugby, que ya tenemos años. Ustedes van a ver los años que tenemos. Así que vamos a ver. ¿De dónde llegamos a esto? A un logo bien bonito como ese. Partimos de algo. Espérate, ¿cómo se avanza esto? No avanza. Ahora sí. La historia de rugby en Panamá, Manuel Valdivia, ese soy yo. Ese es el logo de la UPR. Este es un monumento que está por el loco ese que en un juego de fútbol agarró el balón y se fue para adelante y dijo que eso era rugby y era algo nuevo. Todo evolucionó un, de un protojuego antiguo que era entre fútbol y rugby mezclado y todo el mundo hacía lo que desmadre ahí. Pero nuestra línea dice vamos a agarrar el balón con la mano. Y nos fuimos en esa y ese es todo el asunto. Un agradecimiento especial a lo largo de todos estos años de gente que nos ha ayudado, que ha estado con nosotros, que ha venido, se ha ido, pero todos nos dejan algo, todos aportan algo, forman grupos nuevos, forman nuevas conciencias, nuevas formas de entrenar, es un paquete, una suma completa. Hay mucho, Diego Macera fue un gran entrenador, argentino, Monteleone fue uno de los primeros, Jean Paul fue uno de los grandes entrenadores que tuvimos, francés, tuvo que irse, Lincoln García pasó un rato por acá, Pierre Cerca, no sé quién es ese, y Salvador Muñoz, que era un español. Pero es igual, y hemos estado a lo largo de toda nuestra historia, gente que ha venido y se ha ido, y siempre hemos tenido gente que nos ha querido apoyar. Y lo recibimos abierto. Y ahí con respecto a eso, pues para que sepan chicos, una de las razones por la cual se empezaron a capacitar coach o entrenadores de rugby panameños no era porque los entrenadores extranjeros eran malos. En lo contrario, eran muy buenos, pero el problema es que como eran extranjeros, muchos de ellos residentes o venían solamente por trabajo, se quedaban con nosotros un tiempo y después se iban. Y cuando se iban quedábamos nosotros en el aire, echábamos para atrás, no teníamos quien nos entrenara. Y bueno, gracias a las gestiones de Manuel junto con otras personas, más fue que empezamos a hacer contactos con Costa Rica, países cercanos para poder entonces crear o más bien capacitar los primeros entrenadores panameños, porque la idea era pues que se quedaran entrenadores en Panamá y no tuviéramos ese desnivel, porque crecíamos, íbamos creciendo y de repente pues se caía todo el esfuerzo que teníamos con un entrenador o un entrenador de Argentina te entrena muy diferente a un entrenador francés o, y entonces habían esas discrepancias y teníamos que buscar la forma de solucionar eso. Yo recuerdo nuestro primer entrenador era Jean Paul, y él tuvo que irse, se fue un viernes y teníamos entrenos los sábados y se fue el sábado y no había nadie que entrenar y entonces me di cuenta que necesitamos entrenadores. Pero sigamos, nuestra historia.
este chipito que ven aquí. Nosotros empezamos como Asociación de Rugby de Panamá. Finalidad de promover el rugby como deporte de masas y de fomentar las buenas costumbres. Pero todo esto empezó gracias a nuestro amigo Jorge. Un día corriendo por el parque se le ocurrió, vamos a jugar rugby. Y sumó a 3, 4 amigos y ahí empezó la cuestión. Fue interesante. Él ahora mismo está en Chile entrenando a gente entrenando a gente en el rugby, ese tipo de entreno. Eso es algo cuando uno ya está entrenando, uno sigue con eso. Es como, no sé, es como una pequeña droga. Así mismo es. Ahí nos vamos. Dice, Diablo Rojo Rugby Club. Diablo Rojo fue el primer club de Panamá formalmente armado. Este fue uno de los protologos que tuvimos. En realidad nunca se implementó, pero para que fueran conociéndolo. El logo modificado. Luego el de la Unión, que en realidad la Unión tiene ese mismo logo, si lo pueden ver, parecido al de Diablo Rojo Panamá, porque en realidad la Unión evoluciona de Diablo Rojo Rugby Club. Por eso es que los logos son parecidos y todo lo demás, pero la selección se llama Diablos Rojos, pero en honor a ese primer inicio que tuvimos como club, como grupo de gente ya organizada y que nos reconocían en toda Centroamérica. Sí, básicamente La ahí, Unión Panameña de Rugby. para agregar, antes, o sea, solamente éramos un solo club en todo Panamá. O sea, solamente en Ciudad Panamá estaban los Diablos Rojos Rugby Club y éramos un montón de gente. Bueno, éramos poca gente que al final quedamos siendo mucha gente. Y cuando llegamos, sobrepasamos creo que los 30, fue cuando se decidió hacer las divisiones y se formaron los primeros clubes de rugby de Panamá. Pero el nombre de Diablos Rojos quedó como que era un club, pero al final se adaptó el nombre para lo que es las selecciones nacionales de Panamá hoy en día. Y bueno, de esa separación de personas o integrantes en los diferentes clubes, todavía pues hay ciertos clubes desde esa época, desde hace más de 10 años atrás, que todavía siguen vigentes. Continúa, Manuel. Gracias. Dice, de Asociación Panameña de Rugby pasamos oficialmente como Unión Panameña de Rugby, legalmente constituida y todos los requisitos en proceso de reconocimiento burocrático. El 5, ya estamos en el 2020, 15 años, wow. En la actualidad, miembro pleno de Sudamérica Rugby y en proceso para ser reconocido como miembro asociado de World Rugby. Eso es algo que ahora mismo está en proceso. Esperemos que por lo menos la próxima vez que podamos jugar, ya juguemos como miembro asociado de World Rugby. Ese es lo que supuestamente debería ser. La cancha, el infierno. La gente me pregunta que por qué le llamamos el infierno. Es algo curioso. Cuando yo fui con mi esposa, fuimos de luna de miel a España, entonces en España conocí gente que jugaba y conversando yo le decía que teníamos un equipo acá, que queríamos armar. Un amigo ya me dice, tú necesitas para armar un equipo 3 cosas, dice: identidad, cancha y tiempo de entrenamiento. Dale identidad a tu equipo, que tenga nombre, que tenga un uniforme, que se identifiquen con algo. Una cancha, necesitan una cancha para jugar. Y necesitan un lugar donde siempre se vayan a la cancha. Así que apenas yo llegué, fue que establecimos el nombre de Diablo Rojo. El Diablo Rojo se lo pusieron porque los muy viejos, tal vez no lo vean los pelados, pero antes había unos buses rojos que pasaban por la calle en lugar de los metrobuses. Y esos buses mataban gente cada 5 días, mataban a alguien. Entonces le dijo que le poníamos al equipo de Diablo Rojo para ser más duro, más fuerte. ¡Ah! Y bueno, se quedó así con 15 años, estaría llamándole el infierno. Ese es un pedazo de terreno que estaba de los lo limpiamos, lo cuidamos, fuimos formando. Lástima que no nos da
las medidas. Actualmente estamos tratando de que logre las medidas, pero le hemos metido bastante cariño a esa cancha y hemos jugado ahí desde hace por lo menos 12 años, todos los sábados. Sábados, luego todos los domingos. Toda la semana he jugado ahí en esa cancha. Tenía algo que hacer ahí. Y bueno, con respecto a al nombre exacto de El Infierno, eso es porque, bueno, ahí ustedes ven grama en la cancha, pero eso no era así. Le empezamos a No, llamar el infierno porque cuando, cuando llovía, pues, bueno, ustedes saben, el clima de Panamá es bastante loco. Entonces, cuando llovía, pues se formaban los grandes áreas de lodo y al día siguiente hacía mucho sol durante la semana y quedaban como estas spikes o puntas de lodo maciza. Y cuando uno caía ahí, uno quedaba pero molido a punta de moretones por todas partes. E igualmente la cancha tenía de estas malas hierbas, dormilonas, que ustedes saben que tienen espinas por todos lados. Entonces, dormidera, dormidera, dormilones, dormidor. y uno quedaba todo aruñado, uno quedaba flagelado todo el cuerpo, entonces era como que uno recién había salido del infierno. Entonces, por ahí vino el nombre propicio de la cancha como tal, porque en verdad era bastante doloroso jugar allí y se tuvieron que hacer líneas de contiguas de jugadores para toda la cancha para sacar la maleza manualmente. O sea, con punta de mano sacarla porque era bastante doloroso jugar y de ahí el nombre del infierno por eso también. Dale, Manuel. Yo hablo más por el nombre del diablo, del infierno, porque eso fue lo que me dijeron cuando quieren. ¿Por qué le ponemos el infierno? Porque no Al final todo nos hizo, sentimos malos. al final Y todo además fue tú un reconocías engranaje. a cualquiera que hubiera jugado. ¿No? Sí, 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 sí. Yo digo que tú reconocías muy bien a la gente que jugaba en el infierno porque pantalón corto, tú le veías las rayas, pero eran unas rayas marcadas, marcadas completas en las piernas. Tú dices, ese jugador del infierno. Esto es cuando pusimos las H, que fue una gestión cuando ya teníamos más o menos la cancha, mire cómo está. Pusimos una, la que está del lado izquierdo primero, luego pusimos la otra, del lado derecho, nos tomó como que, bueno, no sé, cuando podamos se hace. Pero fue un trabajo en grupo. Nos reunimos un día, tenemos que poner eso, conseguimos los hierros, los pusimos, ahí no hay nada soldado, todo tiene tornillo porque una máquina de soldar allá era difícil, así que pusimos un drill, los drills lo hicimos, creo en mi casa, hicimos los huecos, llevábamos los tornillos, están ahí, todavía están ahí, vamos, todavía seguirán más tiempo ahí. Ya ahí vamos. Ya estamos bien, Kenneth. Sí, te fuiste por unos segundos. Pon la presentación de nuevo, por favor. De nuevo. Ah, ya. Sí, se quitó el share screen. Vale.
Déjame buscar aquí cómo se hace esto. Dice compartir. Ahí va. Compartir. Ya ahí la tengo. All right. A ver si te voy a trabajar acá así mejor. Este es lo que tenemos en el infierno, el bendito árbol este que hay que tirarlo abajo. Espero que se caiga solo, pero no sé cómo se va a hacer eso. Esta es la H que tenemos que correr. Podemos correrla por lo menos unos 10 metros hacia atrás. Para ampliar la cancha que tiene 80, llegaría a 90 metros. Y es un poquito más, pero estamos trabajando en eso, por lo menos porque conseguir una cancha, pues, y así que, pero todo es por autogestión, tenemos que hacerlo nosotros mismos, si no nadie más lo hace. Los primeros torneos Big Seven, esto fue hace, cuando ya Diablo Rojo éramos bastantes, empezamos con Seven y dejamos que la gente formara equipos, distintos equipos, y hicimos un torneo. Vamos a hacer un torneo de Seven en Panamá. Esta cantidad de gente fue a ese torneo. Hay gente, aquí está Dorsey, Catalina en sus tiempos, con esa técnica que todo el mundo conoce. Sí. Acá, torneo nacional de rugby 7. Aquí, déjame poner esto acá. Si puedo. Aquí están los protocuervos. Eran protocuervos porque se llamaban cuervos, pero estaban en el comienzo. Aquí eran los proto-titanes y aquí eran los proto-dragones en ese tiempo también. Digo proto porque en realidad los clubes no estaban formados en esa época. Aquí este es cuando querían trofeo. Compramos un trofeo. Ese trofeo le llaman el florero. Creo que más o menos por 10 años estuvo rodando, pero fue algo que necesitábamos, que comprábamos, que se viera bonito, lo pulimos, lo trabajamos. No tiene que ser un súper trofeo, es solamente lo que representa. Este trofeo representa nuestros inicios. Y ahí De lo que como preguntó Juan Manuel, pues esos fueron dentro de los muchos clubes que se formaron en ese tiempo, pues los que permanecen todavía el día de hoy son cuervos, titanes y dragones. Hubieron varios, bueno, y dragones en esos tiempos eran los cerveceros, pero debido a que pues, se debía hacer que el nombre fuera menos, implicara menos con la bebida alcohólica, pues se menos decidió el cerveza. nombre de dragones. Titanes siempre fue Titanes al principio, Cuervos siempre fueron Cuervos, y de ahí vieron otros clubes como los Golden Frogs, que antes de eso fueron los extranjeros, y de ahí poco a poco éramos como 3 o 4 clubes, y al final fuimos como 6, 7, pero los que permanecen hoy en día desde aquellos tiempos, los más viejos son Cuervos, Titanes y Dragones. Hay gente siempre involucrada en el rugby, eso siempre hay algo, siempre podemos estar. Vamos a ver, entonces aquí te caíste. No. Aquí estamos, creo que era acá. Ajá, ahí, bien. Sigue siendo aquí el parte del juego. Este azul ya era otro uniforme. Aquí está Kenneth. Ah, este soy yo, aquí. Eso fue hace 20 años. La H, las patadas no eran tan elaboradas como ahora, pero se tenía H. Dios mío, espérate, aquí estamos. Aquí está el grupo después de un torneo, creo que era temporada lluviosa porque hay bastante lodo. No sé, a la gente le gustaba el lodo. Sí. Se jugaba como mejor, decía. En verano casi no quería jugar. Pero ese era tiempo que esperamos que sigan, continúen. Se agrupó a todos los que estaban en la tecnológica y Titanes.
Este es el uniforme de los dragones, fue creo que su primer uniforme. Estaba mejor vestido, eso no había detalle. Aquí tenemos también, acá nos gustaban mucho las fotos grupales, nos divertíamos con esas fotos grupales a tu display. Esto fue más acá, este fue un poquito más formalito. Ni me acuerdo qué época fue. Aquí estaba la escuela náutica, ¿te acuerdas? Los Snar, White Snar, tiburones blancos, que era la náutica que jugó con nosotros. Sí, White Shark, una cosa rara así. White Shark. Ajá. Que de hecho tenemos que volver a levantar ese grupo porque tener a la náutica en nuestro paquete de liga es muy buena. Cool. Y está el loco, Ken aquí de vuelta con otro uniforme. ¿Cuántos uniformes tenías tú? No, eso fue gracias a Manuel. Manuel siempre nos daba uniformes nuevos, la gente de Titán. Eso era una locura, pero bueno. Ahí por lo menos si ven a la gente de rojo, si vuelves atrás, Manuel, ellos son ese fue el primer equipo de Chiriquí que se formó por Manuel Miranda, que en paz descanse, mejor conocido como Panda, y Ovidio Portugal. Ovidio fue por mucho tiempo parte de Dragones, ¿Cuál de pero cuando tuvo que regresar a Chiriquí, Ovidio, entonces fue que Ovidio formó lo que fue Barbarians en Chiriquí junto con Manuel Miranda. Manuel es el de adelante y Ovidio es el que está justo atrás. Este de adelante, sí, Sí, aquí sí. estamos, había un poco de gente colada ahí, pero bueno. El famoso Chicho. Fíjense, la cancha no ha cambiado mucho. Desde tiempo, antes se era Carlos, ahora está más pesado. Pero casi todo era lo mismo. El área que teníamos acá, esta área la hemos ganado ahora. Queremos recuperar ese espacio. Esto era uno de los banners que teníamos a veces, porque siempre quisimos un banner para ponerlo y las redes sociales en ese entonces estaban en inicio. Y así que éramos famosos por poner banner todos los fines de semana. Teníamos torneos nacionales de rugby 15. También cuando ya teníamos suficientes equipos con suficiente gente, empezamos a jugar 15. Ya era más para los gordos, como dice, pero en realidad también es divertido. Nada más que ayer, cuando ya empezamos a tener gente, es que en 2011, más o menos, 2010, por ahí. En torneos rugby internacionales, en los que nosotros hemos participado a lo largo del tiempo, hemos participado con España, con grupos que han venido de España, creo que han venido 2. Se jugó 15 en Guatemala, hicimos un torneo y jugaron acá también. Costa Rica ha jugado acá, Canadá ha jugado acá. El de México, sí se Franco, no recuerdo a México en qué fecha llegó México acá, y Tahití en 2014. ¿A quiénes? México fue, o sea, esos son los de con los años, eso es desde que empezamos hasta ahora acá. México es cuando vino con 2009. Sí, correcto. Por ahí, dale. Entonces, no hemos fogueado bastante. Lo malo es que no hemos sido todos constantes. Este es el primer torneo internacional de rugby en Panamá. Antes de que se creara Diablo Rojo, había un equipo de rugby que lo manejaba, ya no me acuerdo cómo se llama el señor aquí, y se llamaba Panamá Rugby. Ellos invitaron a un equipo de Costa Rica y vinieron a jugar donde está la náutica ahora mismo, en Balboa. Ese fue un juego interesante, fue la primera vez que se jugaba un juego formal en las nuevas generaciones, y sí hay que anotarlo como esto. Aquí, sí hay gente de aquí que está en los grupos, no sé quién no los identificó. Fofo. Fofo está ahí abajo, sí. Fofo sí es viejito, aquí está Fofo. Este que está aquí, el presidente de Costa Rica, en su tiempo jugaba, eso fue hace mucho tiempo. Este fue el torneo centroamericano 2008. Recuerdo ese torneo porque ese torneo lo organizamos aquí en Panamá, en el estadio de Balboa.
Tuvimos dos selecciones, selección A, selección B acá, o sea, selección B, selección A, no sé qué, no me acuerdo. Aquí está Pepo, el que lo reconoce allá, el dirigente de Cuervos. Cuervos. Calino, Nando, Loco, y aquí hay no identifico más acá. Aquí está Portugal, John John. Pero este torneo fue interesante porque fue nuestra primera experiencia internacional como organizadores. En ese torneo y quedamos de campeones, por cierto. En ese torneo se vendió boletos, nos ganamos $400, la mitad se donó a Ciudad SOS, era algo que se tenía pensado de que el rugby no era solamente el rugby, sino la idea era apoyar socialmente. Y los muchachos de Ciudad de la aldea SOS fueron al torneo, fue algo interesante. Lástima que ya entonces en ese momento, el 2008, el formato de Centroamérica, de Sudamérica Rugby, eh, cambió. Le dieron más prioridad al 15, no tanto al 7. Entonces nosotros nos tuvimos que adecuar. En lugar de tener dos equipos de 7 para una selección, tendríamos que tener una sola de 15, que era lo que más podíamos hacer. Vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos el torneo de Rugby 7, Tata, Panamá, Costa Rica, Guatemala. Salimos en los periódicos, la foto rigurosa, fue un poquito trágico también, hubo sangre e historias que se cuentan de ese momento, pero la gente se divirtió bastante. Oh, tú estás en todos lados. Este fue uno de los momentos. Jean-Pierre fue de árbitro. Ese señor se jaló, fueron como, creo que como 10 juegos, algo así, Sí. 8. Y él se jaló de arbitraje todos los juegos. Y es un señor que tiene, en ese entonces eran sus buenos 60 años, ya estaba jubilado. Ese es mi modelo a seguir, como dicen, ¿no? Así, viejo, a mis 50, puedo hacer eso. Todos Eso vamos a fue interesante. recordar por siempre el clásico olor a coñac de Jean Paul Ah, sí, cuando se acercaba a los scrums. Era un tipazo este. él era forward y se acercaba a entrenar a los forward y uno llegaba y nada más hablaba de uno y uno quedaba medio mareado, pero nos animaba más y seguíamos ahí. Este fue Panamá, Canadá. Ese sí, yo no estaba aquí, yo estaba en Alemania en esa vuelta. ¿Tú sabes de ese? Sí, básicamente fue un equipo de Canadá que usualmente lo que hacen, ellos son los Canucks, se llama el equipo de ellos. Básicamente lo que hacen es al final de cada año tratan de organizar un tour por países que no conozcan y lo hacen de doble forma. Uno, conocer un país nuevo y dos, jugar el deporte que aman, que es rugby. Y en eso pues decidieron ellos fueron a Colombia, no recuerdo qué otro país fueron y terminaron en Panamá. O sea, hicieron un tour por 3 países y Panamá estaba de intermedio. Si no me equivoco, creo que estaba en Costa Rica antes, pasaron a Panamá y luego Colombia. Y fue bastante interesante, o sea, ahí había de todo, habían chicos nuevos, habían gente vieja, había de todo tipo de edades, habían papás junto con hijos, y fue una tarde muy buena, se jugó 15 con ellos, pero bueno, fue divertido el juego en sí, pero bueno, ellos estaban más por la parte del tercer tiempo que otra cosa. Pero al final nos divertimos todos antes del juego, durante y después. Fue una buena experiencia. Vale, me hubiera gustado. Ese fue el paquete, ellos. ¿Y Jean-Pierre estaba aquí todavía? Sí, Jean-Paul. Jean Paul estaba ahí todavía. Sí, ese juego lo ganó Panamá. Vale. Creo que ahí estábamos acá. Las benditas fotos grupales. Torneo Bicentenario. Otra república que hemos visitado ha sido Chiriquí. Hemos ido mucho a Chiriquí. A ver.
Dice aquí Bicentenario, Panamá, Chiriquí, Costa Rica. No entiendo muy bien esa, tampoco me acuerdo, creo que no estaba aquí. Se puso Chiriquí. Ah, Se puso Chiriquí porque básicamente, bueno, Chiriquí era uno de los pocas regiones que tenía rugby en ese tiempo y pues tenían su grupo conformado allá. Entonces lo que se quería era como hacer un torneo bastante, como bueno, si hacíamos Panamá solamente iba a ser Panamá y era torneo de Sevens, o sea, iba a quedar Panamá con un equipo de 12 cuando había un montón de gente en el país. Entonces lo que se hizo fue, se invitó a Costa Rica Costa Rica trajo su equipo y Panamá se dividió, pues, como quien dice, en Panamá y Chiriquí, porque en ese tiempo éramos las dos únicas Chiriquí. provincias que teníamos rugby. No fue porque Chiriquí era una república ni nada, aunque bueno, muchos no, consideramos así, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces ahí se dividió Esa es otra historia. ahí se dividió como en varios grupos, ¿no? Estaba Panamá, tenía dos grupos, que es uno, el que se ve ahí, uno de azul, el verde, y estaba entonces Costa Rica, Dragones y también estaba Chiriquí ahí al final. El de azul son Ah, básicamente eran cuervos. Eso fue los primeros uniformes Gilbert que nosotros tuvimos en Panamá. O sea, como que decidimos pues que todos íbamos a comprar uniformes Gilbert y ahí fue que los estrenamos. Bueno, los únicos que no tuvieron en ese tiempo fue Chiriquí, pero en Panamá se empezó a gestionar y comprar. Por eso es que ven que todos tienen el mismo diseño pero diferente color. Y tienen los mismos colores de media. Al final el equipo de Titanes quedó como si fuera el equipo de Chiriquí, porque los colores de Titanes son básicamente los verdes. colores. Pero como se cogió el pantalón blanco y venían las medias rojas, quedamos hechos todo un equipo de Chiriquí sin querer. Pero nada, eso es historia patria. Así que ahí se Historia patria. sacaron básicamente 5 equipos y fue un torneo bastante extenso. Vale, no estaba ni modo. En este sí recuerdo, este fue el 2008. Centroamericano Tres Naciones 2007, segundo lugar, porque dice 2008, tengo que corregir eso. Una copita que nos ganamos, segundo lugar. Y vuelve y tú estás ahí, Kenneth. Pero si yo Ah, yo estoy estoy ahí, Kenneth está ahí, Kenneth está ahí. Portugal. Diego Ah, Pepo. Macera, Pepo, Inic, que nuestro amigo de allá del área de San Blas, Joe, eh, mucha gente de Cuervos ahí en esa foto. Uh, Eso, sí, ese fue un par nuestra no, vuelta tres extranjeros tuvimos internacional. ahí. Tres extranjeros tuvimos ahí. Sí, no me acuerdo cómo se llama, Masi, de acá. Vale. Sí, ahí Este están Tres Naciones viendo. otra vez en Costa Rica. Repetimos la experiencia. El embajador de Panamá en ese entonces, en Costa Rica, nos fue a hacer no lo vimos más, por cierto. El apoyo era así, de apoyo, listo pues. Él no sabía jugar rugby, pero él se fue con nosotros y él salió en todas las fotos. Él es un bombero del área de rescate de la compañía 13 en Panamá. Muy buen personaje y nos dio el apoyo. Vale. Este es el torneo en Guatemala. También visitamos Guatemala en esas primeras vueltas, cuando se hacían torneos de Seven. Fíjense que son de Seven, primeramente porque Guatemala, toda Centroamérica no tenía 15 para hacer era más fuerte en Seven. Y en Seven nosotros teníamos bastante en ese entonces. Nos molestó cuando se hizo el cambio para 15, pero había que acoplarse. Ahora se hace el cambio a Seven, también hay que volverse a acoplar. Y bueno, eso fue porque básicamente en todo Centroamérica, estábamos súper atrasados en lo que era rugby y era muy difícil obtener jugadores, creo que todavía hoy en día en ciertas partes lo es, pero la modalidad Sí. en la que podíamos participar más fácilmente era Sevens, y así se inició. Posteriormente sí fuimos a otros torneos, eh, a jugar 15 posteriormente. Sí, hermano. Ahora torneo Chiriquí, torneo
nacional ese que jugamos allá en Chiriquí fue nuestra, se hizo algo formal en Chiriquí, fue también pues, ¿se me oye, Kenneth? Sí, se oye, pero te saliste de compartir pantalla. Tienes que compartirla de nuevo. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí. Tenemos allá varias. Estaban los de Paula, que eran de Boca del Toro, si no me equivoco. Correcto. Y ellos llegaban más fácil allá también y teníamos acá. El asunto es que hemos movido bastante en todo el país, precisamente con la idea de promocionar el deporte y han surgido muy buen potencial en Chiriquí para seguir el desarrollo, en provincias centrales también. Y eso es lo que queremos, que haya como más movimiento de rugby en todos lados. Eso es lo que se está buscando. Torneo en Chiriquí 2011, que fue con lluvia. Aquí tienes a Catalino con uniforme Titanes. También fue paseo. Pues eso fue en Tierras Altas, esta fue en Tierras Altas, si no me equivoco. Un asunto que, ¿te acuerdas que hubo un caballo que se metió y no nos dejaba jugar? Sí, eso fue Cerro Punta. Por allá, sí. Eso fue una invitación que nos hizo el equipo de Barbarians allá. Que ahí está el que se ve Portugal, el de la camisa de raya blanca con roja, y atrás de él Aquí está estás tú. el difunto Panda. Y bueno, ellos fueron los que tenían básicamente las riendas del rugby en Chiriquí. Ellos fueron los pioneros del rugby en Chiriquí. Y bueno, por allí quedaron de los chicos de Barbarians, todavía hay unos pocos por ahí todavía. Pero bueno, hay sangre nueva igual en Chiriquí y eso es lo bueno, ¿no? Que haya más personas nuevas y que puedan aportar. Y lo de Catalino vestido de titán es porque en ese tiempo, pues, el equipo de Dragones estaba un poco bajo en integrantes, pero querían ir a jugar, así que yo creo que es la única foto que van a encontrar a Catalino con otro uniforme y de titán. Sí, con uniforme de Titán. Clínica y talleres de coaching. Hemos realizado coaching acá. Si no me equivoco, esto fue con Henao, que es un capacitador colombiano. Esto fue en Costa Rica, si no me equivoco. Aquí está Henao. Y este que está aquí es Kenneth otra vez. Eso sí, básicamente porque allá en Chiriquí pues estaba la problemática de que todos los cursos se daban en Panamá, porque prácticamente todo el mundo, todos los clubes estaban en Panamá, pero Chiriquí era el único que estaba pues al otro extremo de la ciudad. Y bueno, y la facilidad es que yo soy de allá y cuando agarraba vacaciones o tenía un tiempo disponible, iba a Chiriquí a dar capacitaciones allá al equipo de Barbarians. Y siempre las capacitaciones son necesarias, o sea, lo que es campo, perfecto, pero cuando uno va a la parte de las reglas, uno logra entender mejor el juego. Y por eso es que es importante que los clubes tengan sus sesiones de entrenamiento de pizarra para poder lograr un mejor entendimiento del juego en sí y estar más claro con las reglas. Y bueno, esas fueron las primeras capacitaciones que se hicieron en Panamá formales, porque ya se ven, yo creo que esa foto, no sé si tú la tienes, Manuel, del primer entrenador que llegó a Panamá, que esa capacitación la hicimos en el infierno, ahí estaba Pepo, estaba la gente de Golden Frog, estaba Catalino, habíamos un montón de gente. No, fue antes de eso, mucho antes de eso. Fue mucho antes de eso. Sí, Sí. no lo recuerdo. Pero por ahí creo que por ahí algún lugar la debo tener. Pero ya estos fueron los primeros donde Panamá viajó a Costa Rica a capacitarnos. Que ahí salió, bueno, está Norma, está Wepu, varias gente de Dragones, Randy, Catalino, Jean-Pierre, y que muchos se fueron por la parte de coaching y otros se fueron por la parte de referato. Y ahí se fue que se crearon los primeros inicios de entrenadores
y referees capacitados por World Rugby, que en ese caso pues era básicamente Sudamérica Rugby. Vale. Dice acá, desarrollo del rugby femenino. El rugby femenino inició en el 2012 con un equipo de dragonas, Rugby Gear, en un total de 7 integrantes. Posteriormente, Titanes inicia en su proyecto de rugby femenino con las Titanes, en un total de 8 integrantes. Luego Spartan Rugby Club inicia con el rugby femenino en esa época. El crecimiento del rugby femenino llegó hasta la provincia de Herrera, donde funda War Lions, un equipo exclusivamente de damas. Esto ha cambiado un poco, Dragones todavía se mantiene, Titánides, Spartan tiene Centinelas. En Herrera, Gualayan ya no está como tal. Tenemos a las Toras. De ¿Cómo se Conclé. llaman? Sí. Bueno, ellas las tenemos, la de los toros. El femenino de los toros. Y el rugby femenino también es un paquete bastante interesante que está en crecimiento y hay que aprovechar todas las potencialidades que se puede con Ahí todo. corrigen, Manuel. Amazonas. Amazonas. Ah, Eso mismo. Amazonas. Decíamos que Toras era un toro con problemas, pero, pero vale. Y tenemos fotos. Este fue uno de los primeros partidos que se hizo. Aquí está Panda, que fue un árbitro en esa vuelta. Sí, Panda quedó en la historia como pues el referee que pitó el primer torneo de rugby femenino en Panamá. Que bueno, Panda no era referee en ese tiempo, pero fue el que se atrevió a esa ardua labor. Y bueno, Panda lamentablemente falleció en el 2013, pero el legado de él queda, pues, y eso es importante recordarlo y que todo el mundo sepa que Panda fue Sí, una persona muy importante porque ayudó a desarrollar lo que es el rugby en Chiriquí hoy en día. O sea, si no hubiera sido por Portugal y por Panda, tal vez no hubiera rugby hoy en día o tal vez estuviera mucho más no se hubiera creado, hubiera tardado mucho más tiempo en formarse. Entonces, pues Panda queda en la historia, en el recuerdo de todos, como parte importante. Claro. y mucha gente que agradecimiento a los que cogieron la batuta, por decirlo así, y seguir en el proceso. A ver quién será. Vamos a ver. Se fue de Panda aquí. Ya. Participación internacional. Diciembre de 2005, el torneo mayor con C, que ahí fue donde empezamos con los 15 países invitados. No, este primer torneo fue para como para demostrar que teníamos potencial para ser parte de Sudamérica Rugby. Nos fue bastante bien, nos evaluaron bastante bien y nos vieron en el potencial y entramos ese año ya a ser Consur, miembro asociado de Sudamérica Rugby, en ese tiempo Consur. Esto fue en Costa Rica, este fue el primer torneo que era un torneo oficial, porque los anteriores eran encuentros que la gente arreglaba, pero este era el primer oficial que nos marcaba en el ranking. Ya después en el 2014 nos tocó a nosotros organizar ese centroamericano y fue nuestra segunda oportunidad en organizar un torneo internacional más pesado que el anterior, que armamos con solamente 3 países. Aquí teníamos 5 y era del 5 al 11 de octubre. Fue toda una semana y fue una... Si yo como organizador le digo que fue todo un año de gestión, un año completo gestionando eso, pero quedó bien, quedó perfecto. No, lo diga yo, pero me parece que quedó, no quedó nada, muy pocas cosas por fuera. Así que, ¿por qué te ríes? No, porque fue exactamente intenso. O sea, la parte de organización, o sea, fue la primera vez que Panamá estuvo involucrada en la organización de un evento internacional. Y no es fácil, y todavía no es fácil, pues, porque sabemos, pues, que como muchos países de América Latina, los gobiernos le prestan más importancia a otros deportes que están en el top 3. Entonces, cuando uno les habla de rugby o hacer un torneo es como que un poco difícil, no se dan los fondos suficientes, pero digo, la parte que siempre hemos logrado es que como equipo o como personas, todos juntos,
hemos logrado sacar esas cosas, pero al final Manuel definitivamente siempre está involucrado en la parte más grande y en la parte de organización, que eso mucha gente no se atreve a hacerlo. Pero bueno, Manuel siempre ha estado en esa parte importante de organización y bueno, ese torneo quedó bastante bien. Se les brindó los dormitorios de la ciudad del deportiva a los jugadores y bueno, nosotros cuando Quisiera íbamos saber si. a veces a otros países no teníamos ese tipo de instalaciones. A veces nos teníamos que quedar en hostales o cosas así. Pero definitivamente fue una experiencia Pero la para... conseguimos a buen precio. Sí, definitivamente. Vale, eso nos sirve de experiencia y por lo menos mucha gente creo que aprendió también a organizar un torneo porque existe, como dice Kenneth, la gente no se atreve a dar ese, oh, me voy a ser responsable. En realidad es como administrar un proyecto. Un proyecto tienes una meta al final y hay que llevar pasos para llegar hasta allá. Pero vamos a ver qué nos va. Eh, preguntas, termino en esa fecha porque lo demás es historia reciente y ya se nos va la hora. No podemos ir en más, tal vez otro día se pueda hacer historia reciente. Cualquier pregunta, estamos abiertos a la pregunta. Ahí importante recordarles, Manuel, entonces la fecha, yo me imagino que todo el mundo la conoce, no sé, no estoy seguro, de la fecha oficial entonces La de, siguiente, no, la fecha oficial de fundación, de UPR como tal. es que tomamos la fecha es del 18 de noviembre. Correcto. O sea, eso fue como cuando iniciamos en un principio que se creó Diablos Rojos, pero la fecha oficial de fundación ya de nivel de organización, la que tú tienes es la de octubre, ¿no? Sí, sí, 10 de octubre. Pero esa no la tomamos más, creo que tomamos más la del 18 por la historia de Diablo Rojo. Claro. Dice que faltó más del femenino. No sé, tenía más fotos y más. Me hubiera tomado, podemos sacar una historia del femenino y invitamos a Debra, que es una de las veteranas del rugby femenino aquí en Panamá. O sea, digo, igualmente el rugby femenino tiene igualmente poco tiempo, pero definitivamente el rugby femenino ha tenido muchos éxitos a nivel de torneos. Sí, Eh, pero bueno, eso es una historia que todavía se está escribiendo todavía, lo del rugby femenino no ha terminado. Así que de aquí, cuando ya se tengan 10 años de rugby femenino, ahí vamos a tener buenas historias para contar. Ahora mismo, si sacamos la cuenta, Manuel, 2020, desde que iniciamos, ¿cuánto tiempo tenemos de rugby en Panamá? 15 años, 15 años, 2005, 15 años de rugby. desde que inició todo esto. Sí, yo iba a conseguir una foto donde yo estaba hace 15 años, pero ya estoy igual, estoy ahora más grueso. Soy un Sí. forward nato. No, y digo, hay muchas anécdotas. O sea, si nosotros nos pusiéramos a contarles las historias de cada torneo que nosotros hicimos como Diablos Rojos, o de los torneos que hicimos ya con países de Costa Rica, o cuando viajamos a Guatemala, créanme que aquí sale historia para contar por más de 10 horas. Y si sumamos a la gente de Dragones, de Cuervos, de los, por ahí hay unos que otros perdidos de Golden Frogs, extranjeros, sale historia para rato. Esto solamente fue un pantallazo, pero historia del rugby, a pesar de ser solamente 15 años, hay mucha historia. Um, y bueno, Hay muchos definitivamente golpes, la parte mucho que importante, hacer, muchas cosas que hacer. lo importante de ahora es que Acá, lo importante ahora es ver pues que eso fue un antes y ahora estamos en un después, que la parte que debemos ponerle énfasis es en que ese después se vaya orientando al crecimiento del rugby, sí, a la masificación, acá, más grupos femeninos pero bueno, Lady pregunta, sí, dice, ¿cómo ve la UPR el reinicio de los entrenamientos para los equipos y adaptarse a las normas post-COVID? eso lo vamos a ver en la Hay presentación cada, el jueves siguiente. El jueves siguiente es, no tengo, no sé, abro el calendario. El jueves 10 jueves 11 vamos a tener una presentación con el doctor Ibsen Ábrego y yo voy a estar participando en la parte de rugby.
Así que ahí vamos a hablar de lo que es los inicios de los entrenamientos para los diferentes clubes, las medidas que se deben tomar con respecto a la pandemia actual. Hay que seguir igualmente viendo qué es lo que pasa, porque creo que en las noticias de hoy dijeron que a partir del lunes van a retomar la salida por cédula. O sea, en Panamá hay Es, un leve cambio de planes al parecer, pero vamos a estar pendientes a lo que pase en la semana siguiente e igualmente la presentación del jueves va. Así que quédense, tienen que utilizar el mismo link de Zoom y ahí vamos a estar hablando sobre lo que es el COVID relacionado al rugby y los cambios que van a haber a partir de ahora en déjame, adelante. déjame conectarle a Lady también algo adicional. En el grupo de dirigentes Lady te mandó información para hacer el test que recomienda World Rugby sobre el inicio de actividad. Claro, nosotros estamos supeditados a cómo empecemos acá. Yo, si me dices así a ojos cerrados, yo diría que máximo agosto, mínimo, máximo, mínimo agosto. Agosto podríamos estar hablando de unas prácticas pequeñas, grupos pequeños, prácticas individuales que sí se puede hacer y con esas medidas. Pero en realidad de un torneo y viajes, eso lo veo mucho más lejos. Tal vez este año fue completamente perdido. Pero Sí, para poder mantener los grupos, tendremos que trabajar con grupos pequeños. Grupos pequeños, cada club tiene que hacerlo en esa forma. para que Pero, entiendan ¿por qué? mejor cómo va a ser el proceso, les recomiendo principalmente a los que son entrenadores. Todos pueden participar, evidentemente, pero principalmente los entrenadores. Es bueno que participen en la presentación del día jueves 11, porque allí vamos a estar hablando de todo esto, cuál es el futuro del rugby este año, cómo van a ser los entrenamientos de ahora en adelante. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las nuevas reglas, no nuevas reglas, perdón, las modificaciones a las reglas que se tienen con respecto al COVID y que se están poniendo en práctica o se van a empezar a poner en práctica en otros países, ya empezaron a utilizarse en otros. Vamos a hablar de por qué ciertos países no están utilizando esas recomendaciones de World Rugby. En fin, ahí todo lo que tengan, todas las preguntas referentes a torneo, entrenamientos, pandemia, etcétera, el jueves 11 los vamos a ver. No se pierdan tampoco la de lesiones Déjame, deportivas, en fin. déjame contestarle a Chantal. Dice Ajá. Chantal, ¿por qué no